Estamos. Creo que hemos hablado bastante de los aztecas, ¿no? Y ustedes tienen bastante bibliografía o lectura, mejor dicho. Lectura, ¿no? Porque la palabra bibliografía puede asustar, sí, puede asustar. Lectura. Y una novela preciosa. Y algunas otras lecturas breves que van a leer ustedes en los documentos de DECA. Es decir, ¿qué, mejor, ¿qué más facilidades les puedo estar dando? Si en clase presenciales ese trabajo tenían que hacerlo ustedes, esa búsqueda. Bueno, así que ahí estamos, listos, ¿no? Si algo se les ocurre en relación con este tema, pregunten. Eh, Quiero decir lo siguiente, que los aztecas en algún grado también fueron influidos por los poderosos culturales de la época, que eran los mayas. Los mayas quedaron sus ritos, religiones inmortalizados en un texto que se escribió en español, pero que recoge leyendas de los pueblos mayas quiché y que se llama el Popol Vuh. Ustedes saben que el Popol Vuh en la Biblia americana ha sido calificada, ¿no? La Biblia americana porque empieza a hablar de los orígenes del pueblo. Ya le he contado el cuento del maíz. A propósito de esto, todo esto puede ser denominado la cultura del maíz. Toda esta zona geográfica, ¿no es cierto? Mesoamérica, eh, los valles, eh, los valles de México, ¿no es cierto? De Guatemala. Es la cultura del maíz. ¿Se acuerdan ustedes que yo leí un verso de la poesía, ¿no es cierto, Maya? ¿No es cierto? Dedicado a la madre, que para ellos la madre es dulce, sabrosa mujer, preciosa flor. ¿Preciosa flor de qué? De maíz tostado. Fíjense, la poesía. Maíz tostado, maíz, maíz, maíz. ¿Ven? La madre. El mejor homenaje que le rinden a la madre, mucho mejores que lo que se rinden ahora seguramente, mucho mejores, para que valoremos la cultura, es un maíz. O sea, nada menos que es el origen. Pero ahora está tostada, así. Es una preciosa flor de maíz. Se tostó con el tiempo, claro, evidentemente. ¿No? Entonces, además está en prosa, los consejos, los diálogos. Eso usted búsquenlo y léanlo también. Sí, por favor. Si puedo responderle, le respondo. Y si no, no, nomás. Ya. ¿De qué se trata el Popol Vuh? De los orígenes del pueblo maya quiché y de cómo ellos se convirtieron en hombres, de la cómo los dioses le dieron vida a los animales, después trataron de crear el hombre, pero después de varios intentos y fracasos, lo crearon de la sustancia mágica del maíz. Ahí tienes tu otro ejemplo de cómo ellos adoraban el maíz, y el maíz era, no sé, nosotros no tenemos tanto maíz, pero tenemos trigo, a lo mejor somos de la cultura del trigo nosotros. Eso está, ¿respondo a su pregunta? Sí. Y ahora, claro, el texto del Popol Vuh, ¿no es cierto? Fue después, es decir, las leyendas que originaron el Popol Vuh fueron vertidas al español por un fraile. Y es uno de los textos más traducidos del mundo, ¿saben ustedes? Es un texto bien importante. Bueno, ahora usted, eh, eh, si tienen la inquietud, ¿no? La inquietud necesaria para un intelectual, ¿no? Eh, Vean, búsquenlo por ahí. No es obligación, pero si lo encuentran, lean algunos párrafos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias por el acuerdo. El otro gran imperio es el incanato, el imperio de los incas. Los incas es la clase gobernante, ¿no? El pueblo quechua, aymara y seguramente muchos otros pueblos.
Pero cuando hablamos de los incas hablamos de los emperadores, de los reyes. No hablamos del pueblo. Que quede claro eso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que los incas tenían un régimen socialista, hay un libro, el régimen, algo así como el gobierno socialista de los incas. Si ustedes lo buscan por ahí lo van a encontrar. Eso se debe a la distribución de las tierras que tenían los incas, ¿no es cierto? Los incas, los quechua, los indígenas, vivían en comunidades. Ayu. Un ayu era una comunidad indígena. Y de este ayu, la cosecha iba para el pueblo que habitaba ese ayu y también para el inca. El inca siempre recibía una buena parte. Una buena parte. Ahora, también es uno de los pueblos civilizados, adelantados, pero ahora formando parte del cordón andino. En este cordón andino que vivimos nosotros también, porque también nosotros somos andinos. Nosotros somos andinos. Entonces, estos tienen otros rasgos, otras características. Necesitan mensajeros porque tenían distancia muy diferente y más kilométrica que las del Valle de México, ¿sí? ¿Tenían escritura los incas? No, estos pueblos no tenían escritura, pero sí tenían signos que podían interpretar, inscripciones que se han descubierto en templos y sobre todo en la cerámica. Y también en esto vale para los aztecas, para los mayas. No, eran pueblos orales, ¿no? Pero las leyendas han sido traducidas al español y algunos cronistas las dieron a conocer. Es que son todos pueblos orales. Aquí estamos en una oposición mayor entre oralidad y escritura. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que el que tiene la escritura tiene el poder. ¿Mm? El que tiene la escritura tiene el poder. Entonces, ellos, los españoles, dominaron. Ahora, ellos también tenían su grado de conocimiento, pero en relación con el español era mínimo. Y a propósito, hay una cosa muy interesante. Claro, ellos hablaban el quechua o quichua y había otras lenguas, aglutinantes se llaman, ¿no? No son lenguas según lo gramático perfecto, entonces se llaman aglutinantes, esas lenguas que hablaban los pueblos. No solo el quichua o el aymara, había varios otros pueblos, ¿no? Tarea de los arqueólogos, no es mía, ni de los lingüistas, no es mía. Pero ¿qué les quiero decir yo a ustedes? Les quiero decir lo siguiente, que como dominaban esa lengua y se comunicaban, eran orales, pero que tenía el poder eran los que sabían escribir, los que escribían. O sea, la escritura era poder, eso quiero decirles, como siempre ha sido. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ya saben, ya los incas también fueron ingenieros, ¿no es cierto? El camino del Inca, que cubre casi las grandes extensiones de Perú y de Chile, ¿no? Porque Chile pertenecía al Imperio Incaico. Fíjense, nosotros siempre hemos sido dependientes durante varios siglos del incanato y después del virreinato. ¿Te acuerdan? Los incas primero y después los gobernadores, no, los virreyes españoles. Durante no se olviden ustedes que durante la colonia, por ejemplo, uno de los gobernadores, que se llamaba Ambrosio O'Higgins, después fue nombrado virrey del Perú. ¿Se dan cuenta? La estrecha relación que hemos tenido con el Perú
los incas eran territoriales. Ellos conquistaban tierra, no como los aztecas que cautivaban, redundancia, no importa, cautivos, capturaban cautivos. Acá conquistaban tierras, agrandaban el imperio. Los incas agrandaban el imperio. Todo el norte de Chile era el incanato, llegaban hasta Santiago. Acuérdense que se descubrió una momia, la momia en el cerro del Plomo, que está frente a Santiago, y allí se encontró una víctima, era un altar de sacrificio, una niñita creo que era, y ese es el cerro, ¿no? Así que imagínense, se ha descubierto otra ciudad en las excavaciones, en aquellas excavaciones que hicieron para hacer el metro, por ejemplo, aparecieron yacimientos de ruinas incaicas. Es decir, ¿qué quiero decir? Así como les dije yo que el templo de Huitzilopochtli en Tenochtitlán, digamos, hablemos de Tenochtitlán, ¿no es cierto? Estamos en la cultura precolombina. Arriba, los sacerdotes y instalaron la catedral acá, en Santiago, encima de la ruina de la ciudad que habían hecho los incas, se instaló la ciudad que se llama Santiago de Nueva Extremadura. ¿Se fijan ustedes? ¿Se fijan ustedes cómo se maneja la cultura, cómo se maneja el mestizaje? Porque también hay mestizaje en la construcción, ¿no? Fíjense que el barroco, un movimiento que surgirá después, también es mestizo. El barroco, digamos, la imaginaria del barroco era española, pero la mano de obra era indígena, pues. ¿Quiénes hicieron las catedrales de Perú, de Lima, de Quito? Los indígenas. ¿Y ustedes creen que ellos, al hacer los muros, las torres de las catedrales, no lo hacían consciente o inconscientemente, recordando sus construcciones piramidales? Porque eran grandes arquitectos. Entonces, hay una cultura mestiza. Hay demostración, siempre me gusta hacer demostración, no me gusta hablar así, hablar sin fundamento. Hay un libro que se llama Letras del Continente Mestizo. ¿Saben de quién es? No, me lo suponía. Mario Benedetti. Letras del Continente Mestizo. Hay otro libro de Arturo Uslar Pietri, donde habla del mestizaje en una página cortita, buena. En fin, no quiero más abundancia de esto porque tal vez que lo voy a abrumar. Pero si ustedes no se abruman y ustedes tienen inquietudes, hagan por su cuenta, no son textos obligatorios, hagan sus averiguaciones por su cuenta, ¿no? Volvamos a los incas. Los incas tenían quipus, ¿no es cierto? Chasqui, que es un quipu, que lo que es un chaqui. Chasqui es el mensajero. Hay una revista muy buena, ¿no?, que se llama Chasqui, una revista de literatura. Quipus, que era un sistema de contabilidad, eran unos nudos que se amarraban, se hacían en una soga de diferentes colores, y los colores y el número de nudos representaban cantidades. Y con eso ya la estadística. Bueno, ese era una especie de alfabeto también, pues, a propósito de escritura, ¿no? Esa era la escritura, pues, que tenían ellos, pues. Si cada pueblo se la arregla para dar a conocer cantidades. Ese era el arreglo. Aquí, ahí tienen ustedes carreteras, construcciones increíbles. Aquí los remito a Machu Picchu. Machu Picchu.
me imagino que estarán pensando en Neruda y los Jaivas, ¿no? Tengo que imaginarme que las personas, ustedes que son cultos, tienen que estar pensando en Neruda y en Machu Picchu. Ah, si no piensan, tengo que decírselo. Neruda escribió un tremendo poema que se llama Alturas de Machu Picchu. Él hizo un viaje a esas ruinas y esto forma parte de la cultura incaica, ¿no? Y dijo, aquí hay materia para un poema, porque él en aquella oportunidad estaba preocupado de escribir el canto general. El canto general era un canto general de América, porque él habla de los conquistadores, de los gobernantes, en fin. Y en el segundo canto, porque el canto general está dividido en cantos, él puso la altura de Machu Picchu, ¿no? El primer canto se refiere a los orígenes, ¿no? Amor americano. Se refiere a los orígenes. Porque empieza diciendo, ese es uno de los versos iniciales, antes de la peluca y de la casaca. Voy a contar la historia. Antes de la peluca y de la casaca. ¿No es cierto? Ahí tienen ustedes ya una clave. Y una clave, ¿no? Estoy aquí para contar la historia. Yo también estoy aquí para contar la historia. Entonces, el segundo canto se llama Altura de Machu Picchu. Y eso pertenece a la cultura chilena, pero si hacemos una reflexión más profunda, pertenece a la cultura incaica. Porque cuando dice, sube a nacer conmigo, hermano, ¿a quién le está diciendo, sube a nacer conmigo, hermano? Al indio que está debajo, el que está metido ahí, ya enterrado, muerto fallecido. Es un muerto fallecido, ¿no es cierto? Por eso que lo invita a resucitar y a levantarse. Muerto recuperado. Un muerto recuperado, ¿no es cierto? Un muerto que ya pasó la pandemia, ¿no? O que, ¿no es cierto? Pasó la pandemia ya, entonces tiene que el muerto salir, ¿no? Y ven a renacer conmigo, yo te doy la mano. ¿Fijan los significados que hay? Bueno, eso es también mundo incaico, agreguémoslo. Ahora, sacámonos un poco de eso porque nos estamos poniendo muy metafóricos. Y ustedes son más concretos, más materiales. Pero me gustaría que fueran también un poco más metafóricos. Que también no solo sean denotativos, sino que también que sean connotativos. Eso es lo que yo quiero para ustedes. Quiero una formación amplia, adjetiva y sustantiva. Allá apuntamos nuestros dardos. Ojalá que lo consigamos con ustedes.